Buenas tardes para los televidentes. Hoy nos encontramos con la médico Sandra Lorena Flores Guzmán. Ella es cirujana, especialista en gerencia de la salud y egresada del posgrado en gestión pública en la Escuela Superior de Administración Pública. Igualmente es estudiante de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. En la actualidad adelanta un proyecto de investigación sobre el cual vamos a tratar en esta entrevista. Entonces hay que repetir. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Mauricio, y a la Escuela Superior de Administración Pública. Tengo que dar unos créditos a la escuela que ha hecho posible estas entrevistas para clarificar cuál es ese proyecto tan importante para la Panamazonía que estamos trabajando, y bueno, también una cuña estética, gracias a Norberto Peluquería. Bueno, cuéntame. Bueno, doctora Sandra, qué grato tenerla con nosotros en esta tarde. Cuéntenos qué le inspiró para optar por el proyecto de investigación denominado Prácticas de Accountability Social en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica. Bueno, antes que nada hay una razón afectiva muy poderosa, y es que la región amazónica me cautivó. Definitivamente es un lugar que te llama, que te convoca y te mueve a generar un sentido de responsabilidad mucho más allá del sentido académico. Y adicionalmente el ecosistema cuenca amazónica es altamente relevante no solamente para Colombia, sino para el mundo. Recordemos cómo la región amazónica es la que provee la quinta parte de agua dulce que se produce en el mundo, y por tener el bosque húmedo tropical más extenso, pues cumple con una función de regulación climatológica que es vital, alberga la mayor biodiversidad, de modo que esas fueron razones más que suficientes para optar por un proyecto muy ambicioso que no solamente nos convoca como país, sino a los países que integran la Panamazonía. Muy interesante. Cuéntanos por qué hablar de accountability social y no de rendición de cuentas. Bueno, el término accountability social es relativamente nuevo, ¿sí? Y siempre ha habido discusión, puede generar un poquito de reticencia porque es visto como un anglicismo, pero la verdad es que es un término de imprecisa traducción tanto al español como a otras lenguas. No puede equipararse a la rendición de cuentas, y sobre eso hay una literatura muy interesante, porque la rendición implica un ejercicio más pasivo, como solemos concebirlo, es decir, que en adherencia a un mandato legal que está presente en casi todos los diseños institucionales democráticos, los gobernantes rinden cuentas, pero eso no necesariamente garantiza una ciudadanía activa y deliberante. Cuando hablamos de accountability social estamos involucrando una serie de dimensiones, y nuevamente volvemos a los anglicismos. Hay que hablar de answerability, que connota dos ejercicios muy interesantes: una dimensión informativa, que es la que cumplen los gobernantes en la medida en la cual están dando cuenta de su gestión y de los resultados, pero también hay una dimensión argumentativa que implica explicar y hacer plenamente exigible el derecho a la información para lograr una gestión más transparente. Cuando hablamos de una answerability argumentativo, en realidad nos estamos refiriendo a una ciudadanía deliberante, plenamente cualificada para interlocutar con sus representantes. Interesante. Cuéntanos de qué manera se alcanza una accountability social efectivo. Bueno, el tema de la accountability social, para que sea efectivo, exige que se den estas dimensiones de las que hablábamos, el answerability, hablábamos también de enforcement, que no es más que la exigibilidad, y allí involucramos el tema de la coerción o de los mecanismos de rendición de cuentas horizontales de los cuales se disponen. Aquí quiero hacer un poco de claridad, y es que la accountability horizontal, en términos de O'Donnell, se refiere a los procesos que se llevan a cabo a través de las entidades legalmente facultadas para exigir la transparencia en el accionar gubernamental. En nuestro caso estaríamos hablando de Procuraduría, Contraloría, Defensorías, Veedurías, etc. Entonces, ese enforcement, que sería la exigibilidad a través de la cual los ciudadanos están demandando de sus representantes una gestión coherente con las demandas sociales, es fundamental. Y el otro tema es responsiveness, que no es más que los incentivos
a los cuales se adhieren los representantes para hacer una gestión adecuada. Estos estímulos van muy de la mano con la teoría del voto económico, en la medida en la cual si un gobernante da cuenta de una gestión coherente con las demandas de la sociedad, seguramente su gestión se va a ver premiada mediante el voto, que es el ejercicio de accountability vertical en términos de O'Donnell. Muy bien. Cuéntanos cómo se hace accountability social en América Latina. Bueno, en América Latina y en casi todo el mundo, pero el accountability societal o social en América Latina se ha caracterizado o por movilizaciones sociales, que son marchas, protestas pacíficas, todo enmarcado dentro de lo legítimo y lo legal, que se dan cuando no hay unos mecanismos formales de accountability, entonces se recurre a la informalidad. La otra expresión es lo que tiene que ver con la acción de los medios de comunicación independientes, que cumplen con una función muy importante para visibilizar los problemas de agenda, hacen setting y priming, que son unos anglicismos muy importantes en la jerga mediática, ¿sí? Que no es más que, hay un término muy interesante de algún autor, y es que los medios de comunicación no le dicen a uno qué pensar, sino sobre qué pensar, ¿sí? Ese es el famoso priming. Y los medios tienen una función muy importante que cumplir. Y la otra expresión es la legal, ¿sí? Es decir, es recurrir a las instancias judiciales para reclamar y hacer exigible una serie de derechos. En nuestro caso estamos hablando de acciones populares, que hace una tendencia creciente para garantizar los derechos colectivos. Estamos hablando de los incidentes de desacato, que son mecanismos de coerción legal cuando el gobierno no está cumpliendo con lo que la ley le obliga a hacer, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuáles cree usted que sean las principales limitaciones para hacer un accountability social efectivo en Colombia? Bueno, el accountability social todavía no goza de la mejor reputación, porque en algunos diseños democráticos se ve como un mecanismo punitivo que está coartando la libertad de acción del gobierno, ¿no? Pero realmente, si uno revisa, el accountability social es propio de las democracias representativas, no así de los regímenes delegativos, en donde hay un vínculo muy especial entre gobierno y sociedad. Hay una ciudadanía no solamente cualificada para participar, sino que el gobierno está generando unos espacios, y ahí estábamos hablando de la formalidad, para que prosperen esas iniciativas y en realidad se convierta en un mecanismo de apoyo y de retroalimentación a la gestión. Yo diría que la primera limitante que uno encuentra es de carácter cultural. Todavía no estamos plenamente sensibilizados frente a este tema, y si hablamos en términos de la dimensión ambiental, hay mucho todavía de donde cortar. Muy bien. ¿Cuál cree usted que será el aporte del proyecto a la implementación de la agenda de OTCA? Bueno, aquí hay unas visiones muy positivas. Yo cito a mi codirector de proyecto, Enrique Perusotti, docente de la Universidad Torcuato Di Tella, y desde su visión él considera que puede aportar muchísimo a la literatura del control social y de la implementación de los tratados internacionales, no solo en el ámbito internacional, sino doméstico, porque siempre en estos ejercicios hay unas fuerzas impulsoras y hay unos limitantes. El director ejecutivo de OTCA, el embajador Mauricio Doppler, considera también que no solamente va a develar unas prácticas efectivas de accountability social para que el tratado se implemente plenamente en todo el eje de participación ciudadana, sino que va a coadyuvar en develar qué falta por hacer, ¿sí? Siempre hay una serie de escollos de carácter político, social, económico, que a través de la historia de un tratado de esta envergadura hay que superar, y esperamos que esta sea una contribución pequeña pero efectiva. Qué bien. Y cuéntame, ¿conoce la organización para el tratado de este proyecto? Sí, justamente hace unos pocos días, el mes pasado, a raíz de la reunión que hubo en Bogotá de líderes ambientales en el sector forestal, concretamente el embajador Mauricio Doppler nos visitó y tuvo la oportunidad de conocer de primera mano acerca del proyecto. Encontramos mucha receptividad, particularmente porque ellos tienen el foco puesto en el tema de protección ambiental y en lo que nos ocupa de pueblos indígenas, que coincide en buena parte con lo que vamos a hacer. Me parece muy importante.
Cuéntanos, ¿en Colombia se ha realizado algún ejercicio de acercamiento con las entidades que tienen que ver con la preservación de la cuenca para que conozcan el proyecto en curso? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque aquí rompimos con los paradigmas en academia. Lo que suele hacerse en las universidades es que los resultados de las investigaciones se socializan ya en la etapa final para que se conozca en el ámbito competente. Aquí nos salimos un poquito de esos esquemas y optamos por socializar con las entidades cuya misión se orienta a la preservación ambiental en el ámbito nacional e internacional, y estuvimos hablando de cuál era el enmarcamiento desde el punto de vista conceptual y metodológico. En la Universidad de los Andes el día 12 de mayo se celebró una reunión, fue muy exitosa, contamos con la presencia del Instituto Sinchi, del Ministerio de Ambiente, del DNP, Acción Social no pudo acompañarnos, pero ya conoce la iniciativa, estuvo el Ministerio de Minas y Energía, que es un sector también supremamente importante para el tema que nos ocupa, la Escuela Superior de Administración Pública, la Contraloría General, la Procuraduría. Entonces yo creo que fue un éxito y vieron con mucho beneplácito este tipo de ejercicios un poco atípicos, pero que en realidad lo que permiten es que se dé una articulación entre la academia y el sector gubernamental, de modo que cada vez haya más articulación, que se cierren esas brechas que suelen abrirse en donde lo técnico no necesariamente se ve visibilizado en la toma de decisiones en la agenda pública. Bueno, doctora Sandra Lorena Flores, muchísimas gracias. Le deseamos muchos éxitos en esta investigación tan importante y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos a un break antes de continuar con la segunda parte. Bueno, cuéntenos, doctora Sandra Lorena, ¿qué hace una médica en un proyecto de investigación de la Amazonía colombiana? Bueno, eso es una excelente pregunta porque es recurrente, ¿sí? Y es que el concepto de salud se ha fragmentado demasiado. En 1948 la Organización Mundial de la Salud redefinió el concepto de modo tal que la salud no se considerara como la simple ausencia de enfermedad, sino un bienestar integral que involucrara lo físico, lo mental y lo social. Infortunadamente, en nuestro medio todavía seguimos haciendo caso de esa definición reduccionista y la salud es concebida en torno a provisión de servicios, aseguramiento y a financiamiento, y eso es absolutamente deplorable. Y no tenemos en cuenta una visión que es mucho más amplia, que es la de determinantes sociales. Hay una cantidad de factores que inciden en el bienestar no solamente individual, sino también colectivo. Y ahí remito autores muy importantes en América Latina como Frenk en México, como Posas en Brasil. De modo que, bueno, yo me orienté por esto porque no podemos salirnos de un contexto tan importante como es el ambiental, que no solamente está determinando la presencia cada vez más frecuente de cierta tipología de enfermedades, sino también que determina calidad de vida. Infortunadamente, si no luchamos colectivamente por un proyecto de sostenibilidad, por un ambiente sano, que no es solamente estar desprovisto de contaminación, sino también del goce paisajístico, ahí sí nos vamos a enfermar. Bueno, muy interesante que la medicina se preocupe y el tema del medio ambiente sea de estudio de parte de los médicos. Exactamente. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, el objetivo del proyecto es dar respuesta a una pregunta, y es ¿cuáles son las mejores prácticas en términos de accountability social desde el marco de acción del Tratado de Cooperación Amazónica? El tratado se suscribió en 1978, ha tenido una historia muy interesante con altibajos que no son endilgables a la organización del tratado, sino a las dinámicas internas que han sufrido los países. En la década de los 80 es muy claro, como dice Aníbal Gaviria, y lo confirma el embajador Doppler, que el foco no estaba puesto en la Amazonía. Había que dar respuesta a unas prioridades de agenda pública ocasionadas por la recesión económica que se vio en el mundo, y también a debilidades institucionales de diseño. En la década de los 90 pues, la atención estaba centrada en el ejercicio de diseñar mecanismos de integración regional, y ahí surgen CAN, Mercosur,
Y uno pensaría que ya OTCAT como organización está alcanzando un proceso de madurez muy interesante y seguramente pues ahí es donde va a entrar a jugar un papel importante este proyecto. Además de la pregunta de investigación que explicitamos, hay una pregunta conexa y es ¿qué hay más allá? Es decir, ¿qué factores han limitado la plena implementación de un tratado que, aunque explícitamente no contempla como uno de los objetivos cardinales la participación y la accountability social, sí está cruzada de manera transversal por elementos de construcción ciudadana, de participación ciudadana, sin la cual pues no se considera legítimo ninguna decisión, no se considera legítima ninguna decisión de carácter público y máxime un instrumento de cooperación técnica de esta envergadura. Muy bien, cuéntenos por qué es un problema que no haya accountability social en la implementación de un tratado regional que constituye un instrumento de cooperación técnica. Bueno, el accountability social está garantizando mejor calidad de gobernanza, entonces allí no estaríamos hablando solamente de la accountability social que pueda operar sobre el tratado como tal, sino sobre las políticas públicas ambientales y que inciden sobre la salubridad ambiental en los 8 países que hacen parte de la organización. Entonces, ¿qué estamos garantizando? Uno, una ciudadanía más madura desde el punto de vista democrático, una mayor consolidación de regímenes de democracia representativa, mejor calidad de gobernanza, porque en la medida en la cual se cierran esas brechas gobiernos societales, es mucho más fácil gobernar de manera transparente y finalmente poner en acción lo que Ernesto Isunza y otros autores han denominado los mecanismos societales o de accountability societal pro-horizontal, y es cuando la ciudadanía acude ante las agencias legalmente facultadas para que cumplan con su misión y finalmente se cumpla con la razón de ser de su quehacer. Muy bien, y cuéntenos qué metodología seguirá el proyecto. Bueno, esta es una metodología eminentemente cualitativa, admite ciertas flexibilidades, es un ejercicio innovador en la medida en la cual se pretende construir un estado del arte de experiencias tanto exitosas como fallidas que ha habido en los distintos países, porque valga decir que hay unas experiencias muy interesantes, pero que se han dado de manera aislada, no como una estrategia regional. Entonces, en la medida en la cual encontremos unos patrones en común en esas experiencias, vamos a poder llegar a unas conclusiones interesantes y extrapolarlas a las dinámicas de cada país, respetando obviamente sus propias dimensiones económicas, sociales, culturales y de diverso orden. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener que interlocutar y seguramente demandaremos de muchísima corresponsabilidad de las entidades gubernamentales, del tercer sector, movimientos sociales, etcétera, para que nos cuenten cuáles han sido esas políticas que o bien se han sostenido en el tiempo o han surgido de manera coyuntural y han logrado incidir en la agenda pública, bien sea por objeción o por apoyo, ¿sí? Y vamos a tipificar quiénes han sido esos actores, cuáles han sido sus intereses, sus interacciones, durante qué tiempo ha perdurado la acción para que sea exitosa o sencillamente para que fracase por una serie de condiciones que vamos a determinar de acuerdo con las especificaciones técnicas. Y esto lo haremos no solamente a través de entrevistas, sino de revisión bibliográfica. Está contemplado revisar en algunos países donde existe figura similar a la acción popular, cuáles han sido esas acciones públicas tan relevantes que realmente han logrado incidir sobre la agenda pro conservación amazónica. Muy bien. ¿Cree que resulte factible identificar las experiencias en 8 países miembros de la organización? Eso es un reto metodológico, pero más allá de eso es un reto de articulación, y esto es otro de los objetivos que está detrás de la finalidad grande del trabajo de investigación. Creemos que sí se puede, somos muy optimistas en la medida en la cual tenemos unos organismos supranacionales, ahí sí de carácter regional, como OLACEPS, que es la Organización de Entidades Fiscalizadoras de América Latina y el Caribe, que en este momento preside Ecuador, y seguramente vamos a obtener su colaboración para que nos nutran de esas experiencias que las entidades fiscalizadoras en cada país conocen, a través de nuestra Cancillería, que también conoce el proyecto, y
de las diferentes organizaciones y medios de comunicación independientes para que no solamente nos atengamos a un mapeo de organizaciones y de medios que hacen este tipo de accountability social, sino que lleguemos a hilar más fino y logremos dilucidar cuál es la narrativa que está detrás de la acción de estos actores de la sociedad civil. Muy bien. Bueno, finalmente cuéntanos, ¿cuál cree que sea el nivel de acogida entre los ministerios de Ambiente, Salud, de los diferentes países, teniendo en cuenta que estos son los pilares a los cuales apunta la investigación? Bueno, sí, es muy interesante porque efectivamente la investigación tiene tres ejes grandes. Primero, el tema de conservación, protección de los recursos naturales de Amazonía. Segundo, el trabajo que se hace con pueblos indígenas. Y el tercero es el tema de salud ambiental, ¿sí? Valga decir que salud ambiental es apenas un subtema de lo que ODCA contempla dentro de su agenda como gestión de salud para Amazonía. No es fácil porque esto es un trabajo innovador. De hecho, es la primera experiencia en términos de investigación que se hace un poco acompañada o socializada con ODCA. No ha habido unos mecanismos de articulación plena entre los países. Ha habido experiencias como el PPG-7 que se dio en Brasil, la experiencia nuestra con pueblos indígenas que logró que se blindara el 70% del territorio amazónico a través de esa presión que se hizo en su momento sobre el Ministerio de Ambiente. En Bolivia pues casi todo está cruzado por el accionar indígena, pero sin duda que es un ejercicio de persuasión y de sensibilización, y la institucionalidad de los países que integran ODCA seguramente que va a ver con beneplácito esta tarea que aspiramos a que se posicione, y no solamente eso, sino que se perpetúe, que se convierta en un ejercicio consuetudinario en las universidades, para que finalmente el quehacer ambiental no se supedite a las entidades gubernamentales que tienen que ver con esta temática. Bueno, doctora Sandra Lorena Flores, muchas gracias. Le deseamos muchos éxitos en esta investigación sobre el Tratado de Cooperación Amazónica y el accountability social. Muchas gracias Alessandra, y a ti. Bom dia a todos. Eu sou Sandra Lorena Flores, médica e aluna de mestrado em governo da Universidade de los Andes, em Bogotá, Colômbia. Atualmente, estou realizando um projeto de pesquisa que busca responder à pergunta: como o quadro de ação regional proposto pelo Tratado de Cooperação Amazônica, quais são as melhores práticas para reforçar a accountability social, a fim de contribuir para a preservação do ecossistema e da qualidade da saúde ambiental de seus habitantes. De acordo com a percepção de especialistas, Enrique Perusotti, professor da Universidade Torquato Di Tella, em Buenos Aires, na Argentina, co-diretor do projeto, a obra representa uma contribuição importante tanto para a literatura de controle social, bem como discussões sobre o impacto interno dos tratados internacionais. Por sua vez, o diretor executivo da ODCA, Maurício Dorfler, diz que isso pode trazer para todos os países não só a capitalização de experiências locais, mas também a identificação do que precisa ser feito a partir do tratado em participação e poder consolidar uma estratégia que, além de gerar desacordo entre as partes, permita o diálogo, a troca de conhecimentos e discussão saudável sobre o futuro da Amazônia. Nesta palestra introdutória, vou me referir a três aspectos. Qual era o problema da bacia amazônica que tem desempenhado o papel do Tratado de Cooperação Amazônica e quais experiências foram conhecidas
no campo da accountability social para a conservação da Amazônia. Fornecer alguns aspectos teóricos sobre o termo accountability social e abordar brevemente a metodologia. O problema de degradação ambiental em torno à Amazônia. 56% do território brasileiro é Amazônia, que representa 65% da Amazônia continental. No entanto, o seu ecossistema, sua importância não se limita aos 9 países que foram a base amazônica, já que a Amazônia fornece uma quinta parte da água doce do mundo, tem a maior floresta tropical do mundo e, portanto, é muito importante para intervir no clima planetário, é o maior reservatório mundial de biodiversidade e é um lugar de descanso de muitas cidades, os proprietários dos conhecimentos ancestrais importantes, suscetíveis de conservação. Atualmente, o ecossistema enfrenta ameaças como o desmatamento, que está estimado em 17% de sua cobertura original, o percentual dos quais 40% foi gerado nos últimos 20 anos. Um fenômeno que contribui para a demanda dos mercados internacionais, que operam como forças exógenas na transformação do ecossistema e são expressos em intensivos em recursos naturais e não madeireiros. O estúdio NEPSDAT prevê que em 2030 a floresta amazônica seria desmatada em 55% e se transformaria em grande parte em uma pradeira antes do final do século. Além disso, existem outras ameaças, como a perda de biodiversidade agravada pelo cultivo intensivo, inovações de energia, a expansão da fronteira agrícola e pulverizar as culturas ilegais, o tráfico ilegal de animais silvestres, enfim. Em saúde ambiental, este é um dos temas mais representativos, sublime, de gestão da saúde para a OTCA. Contrariando este fenômeno da degradação, em 1978 foi aprovado o Tratado de Cooperação Amazônica como um instrumento de cooperação técnica entre os 8 países que foram e que tende a conservar o ecossistema por meio de uma agenda que aborda as questões mais relevantes para a mesma conservação, proteção e uso sustentável dos recursos naturais. Passamos agora ao segundo ponto. O termo accountability social, da tradução imprecisa em espanhol e outras línguas, não se refere apenas ao exercício da accountability visto da dimensão netamente argumentativa. Accountability social se descreveu como um conjunto de iniciativas motorizadas por ONGs, movimentos sociais, associações cívicas e mídia independente, impulsionada por um interessante comum para melhorar a transparência da ação governamental. Andrés Hernández, professor na Universidade de Los Andes, Bogotá, e diretor do projeto de pesquisa, descreve-o como um conjunto de procedimentos de acompanhamento, contrapeso e supervisão dos governantes, funcionários públicos
e agentes privados que gerem recursos públicos exercidos por atores sociais, órgãos estaduais, os espaços transversais e atores, a fim de melhorar o desempenho e os resultados dos governos e garantir a todos os cidadãos o acesso aos direitos. Portanto, estamos falando de um conjunto de ações que, muito além da simples responsabilização, desenvolve um papel mais ativo e qualificado pela sociedade civil para reivindicar seus direitos e influir de forma legítima na agenda pública. Conforme foi documentado, nas experiências de arte em cada país, têm surgido experiências isoladas, sem que estas representem um mecanismo de articulação regional. Em termos de metodologia, este é um estudo qualitativo que coletará dados através de experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas em accountability social em cada país membro da ODCA, no período entre 1995 e 2010, que tinha a pretensão de ser regionais, locais ou supranacionais. Experiência bem-sucedida é considerada aquela que tem influído na concepção, implementação ou acompanhamento de uma política pública ambiental com impacto direto sobre o ecossistema da base amazônica, e será considerada experiência fracassada aquela que, mesmo que haya sido fundamentada, não conseguiu atingir o objetivo. As experiências têm a ver com os seguintes temas estratégicos: ODCA, proteção, conservação e utilização sustentável dos recursos naturais renováveis, assuntos indígenas, saúde ambiental. A metodologia envolve uma série de condições técnicas muito específicas que não fazem parte do objetivo desta palestra, que visa sensibilizar e compartilhar com você a intenção de um projeto que está em curso e, sem dúvida, contribuir para um instrumento de cooperação técnica entre os nossos países e deverá ser realizado da melhor